Bienvenido a Tergum, el podcast, un espacio para ti, empresario, profesionista y emprendedor, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más, que te ayudarán a tener éxito en tus negocios. ¡Comenzamos! Nuestras vidas están en línea hoy más que nunca. El contexto actual nos encara con una gran diversidad de retos para mantener nuestros sistemas e información seguras, tanto a nivel personal como en la industria o en las empresas. Por ello es importante la identificación y mitigación de riesgos. Claro, entre otras medidas básicas preventivas. Todo esto es esencial para poder enfrentar una realidad en esta transformación digital, como muchos le llaman, esta nueva era digital. Pero todos podemos estar expuestos a ser blancos de ciberdelitos o ataques en materia de ciberseguridad. Bienvenidos y bienvenidas. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tergum, el podcast. Hoy en Agenda 360. Mi nombre es Marco Antonio Carreño y como siempre es un gusto poder acompañarte y ser tu anfitrión en este podcast. El día de hoy comparto el micrófono no con uno ni con dos, sino con tres grandes invitados. El día de hoy me acompaña Fernando Córdoba, especialista en ciberseguridad, SOC Manager en Volkswagen Financial Services y además de ser instructor en ciberseguridad y ethical hacker en IT University, con más de 20 años de experiencia en este sector. Por otro lado, nos acompaña el ingeniero Alan Saviñón, actual gerente corporativo de tecnologías de la información, con más de 10 años de experiencia en el ramo de TI, específicamente en infraestructura, seguridad de datos y todo lo que tiene que ver con redes. Y nuestro tercer invitado, Maximino Venegas Reyes. Él es fundador y director general de Shellbit, experto consultor en ciberseguridad y en tecnologías de la información y comunicación. Actualmente, ellos se dedican a dar consultoría en estos temas especializados, además de tener muchísimas certificaciones, desde ITIL hasta seguridad en redes y muchos otros sistemas como Red Hat, Acronis, etc. Fer, Max, Alan, bienvenidos. Muchísimas gracias, Fer. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Fer. Max, bienvenido. Muchas gracias, Marco. Por acá. Sí, no, al contrario, un gusto que nos hayas invitado. Gracias, Max. Y Alan, pues bueno, muchas gracias por aceptarnos la invitación también. Todos tienen una agenda bien complicada, pero pues muchas gracias. Alan, ¿cómo estás? O sea, aquí vamos a estar aportando. Muchísimas gracias. Pues nada, platicamos antes de iniciar aquí a cuadro, pues de todos estos retos que se viven hoy en día en materia de seguridad, en cuanto a datos, todo lo que se vive en los riesgos que hoy se asocian en las industrias y en las empresas. Fer, Max, Alan. Y porque ayer partió, justamente platicaba yo con Alan, no sé si ustedes lo han vivido últimamente, ayer tan solo en el transcurso del día, la policía de ciberseguridad o la policía informática de varios estados de México comunicaron o mandaron varios comunicados que actualmente se estaban viviendo suplantaciones de identidad, cuentas de WhatsApp, de redes sociales, ataques de denegación desde Rusia, ¿no? Que pareciera que dices, bueno, ¿por qué desde Rusia? Y se están viviendo o se están reactivando otra vez el tema de ransomware. Apenas Costa Rica, una empresa muy grande allá en Costa Rica, sufrió apenas de un ataque de ransomware. Se están avivando nuevos temas otra vez, ¿no? Pero pareciera que son nuevos. La realidad es que me gustaría a ustedes como expertos nos platiquen que esto ya tiene años y ha sido un mal que se ha estado viviendo. Por un lado, Fer, con toda tu experiencia en temas financieros, en tema banca, en todo ese tema, Max como consultor en la empresa, en la industria, con muchas soluciones en seguridad, y Alan, por supuesto, pues en todo el tema corporativo en empresas. ¿Qué les parece? ¿Qué han vivido ustedes desde su experiencia últimamente como expertos? ¿Se vive más desde lo que fue pandemia, transformación digital? Desde el 2017 para acá, el individuo, gracias a la pandemia, tiene mayor tiempo para poder pensar en todo y nada. Entonces, se ha disparado mucho el hecho de que gente, ahorita mencionaba Rusia, ¿no? Ucrania, esa zona de los Balcanes, la zona de la península, por ahí por Noruega, Finlandia, que son países en el que el desarrollo en la parte de ciberseguridad está muy fuerte, pues ha creado a individuos en el que no están pensando totalmente en cosas productivas y han logrado encontrar en el hacking, en la parte de TI, pues un área, un ambiente, entre comillas, seguro, donde poder estar explotando algunos cuantos detalles, ¿no? Por ahí que tenemos. Igual, la misma pandemia pues obligó y orilló a otros usuarios a sacarlos de sus empleos tradicionales y meterse al área igual de hacking, ¿no? Porque eran expertos en esa área
y están explotando esas habilidades ahorita actualmente, ¿no? Entonces, si hay un incremento en esas condiciones, corporativamente hablando, lo ves impactado, de a nivel personal igual lo ves impactado. Entonces, sí hay un incremento de esas condiciones de un 2017-2018 a la fecha. Tú, Max, ¿qué has visto en tu experiencia en esta parte, como lo comenta Fer, con todo este cambio que se ha dado? Fíjate que la principal preocupación de los clientes ha sido cómo proteger la información, ¿no? Y la información les interesa protegerla porque al generar ellos mismos esta información necesitan sistemas para manejar grandes volúmenes de información, pero bueno, no está de manera implícita el tema de la seguridad, ¿no? Entonces es como la principal preocupación. Hay obviamente diferentes agentes externos, internos, que también son los que hay que considerar, y creo que ese tipo de ataques, digamos, que se han dado para poder vulnerar la información, vienen principalmente de afuera, pero son ejecutados adentro, ¿no? Entonces, ese es como que el principal requerimiento ahorita de los clientes, de decir, ¿sabes qué? Ayúdame a proteger mi información. ¿Cómo le hago, no? Entonces, obviamente hay varias estrategias para hacerlo, pero lo principal es pues que haya un entendimiento de que tienen un problema para que al reconocer ese problema estén dispuestos obviamente a que los ayuden, ¿no? A través de alguna solución. Sí, Max, acabas de decir algo bien importante, la ejecución es al interior, ¿no? El ataque viene por afuera, pero la vulnerabilidad es por dentro. Y ahí, Alan, platícanos en tu experiencia corporativa, ¿cómo se vive esto? ¿Qué tú has detectado en los últimos años? ¿Cómo se vive esto? Sí, mira, como bien lo mencionan ya ustedes, creo que la mayoría de los ataques son ya internos. Sí, efectivamente, son creados afuera, pero desarrollados por el mismo personal, por el mal uso a lo mejor de sus dispositivos, en el cual pues hasta cierto punto no tenemos control de sus dispositivos al ingreso, ya sea a la empresa, a la oficina, y es aquí donde surge el punto cero o el arranque del virus o de la amenaza que tenemos pues latente. Y bueno, en el ámbito de seguridad, pues a nosotros podemos estar bien protegidos, como lo mencionábamos, por fuera, tener todas las barreras de seguridad, pero si por adentro empieza el ataque, muy difícilmente lo vamos a detectar a tiempo, y es cuando ya explota esta amenaza y pues tenemos que ser muy reactivos. Claro, y entendamos que hablamos de ataque, hablamos de hackers y de hacking, y lo primero que se nos viene son mentes malévolas, ¿no? Que quieren hacer daño. No, a ver, entendamos que, por ejemplo, en el hacking, pues bueno, hay ethical hacking de sombrero blanco, también pues está el sombrero negro, que pues, son los que se dedican ahí a hacer daño, pero también lo que refiere Alan, que el ataque de adentro no es que el contador esté mandando virus o desarrollando troyanos, sí, ¿no? Más bien yo creo que se hace en explotación de vulnerabilidades. Algo que dice Max, que también muy importante, la información. Creo que uno de los grandes retos que hoy se ha generado en esta transformación digital de los últimos años, Fer, Max, coincidirán que es la cantidad ya de información que se ha generado, ¿no? Que ha pasado de bytes, megabytes, terabytes, petabytes, no sé cuántos millones de gigas al día se producen, y eso es uno de los principales retos que hoy las organizaciones, industrias, bancas se enfrentan, y cómo se protegen con estas vulnerabilidades, tanto exteriores como internas, ¿no, Fer? Sí, pues es que ahí tenemos que entrar en un tema, digo, no tenemos que hablar en temas técnicos ahorita, en este momento tal vez, pero digo, tenemos que pensar seriamente en cuánto vale la información que tiene tu empresa, ¿no? Es una pregunta que yo les hago a mucha gente. ¿Cuánto vale la información de tu empresa? No, pues vale todo. La respuesta comúnmente es vale todo, ¿no? La realidad es que la percepción de la información la tenemos totalmente diseminada en diferentes áreas, en diferentes ambientes, en diferentes empresas. Y entonces yo siempre les pongo el ejemplo, ¿no? ¿Cuánto vale una naranja para una persona? ¿No? Entonces si yo te pongo una naranja y te digo, ¿cuál es el valor que tiene una naranja para ti? Entonces vas a toparte con alguien que te va a decir, no, pues yo la agarro, la parto a la mitad, le saco el jugo y la boto a la basura, ¿no? Pero un chef te va a decir, no, espérate, eso que está en la basura a mí me sirve para hacer un pastel. Entonces el valor de la información es totalmente distinta, no solamente en la diferencia de empresas, al mismo interior del negocio.
Nuestra percepción como información, digo, como especialistas de información, ¿no? Primero, administradores de estos datos, nuestra percepción es totalmente distinta a la que tiene un CEO o a la que tiene un dueño de la empresa, ¿no? O sea, te va a decir, no, pues la información lo es todo para mí. Bueno, si lo es todo, la pregunta obligada es ¿cuánto inviertes en proteger esa información? Y ya no es la información, sino cuánto inviertes en proteger esos datos. Entonces es ahí donde tienes que poner bien en claro es cuánto vale la información de tu empresa, ¿no? Yo creo que ese es el principal meollo. Ya la cantidad es subjetiva, pero es cuánto vale ella, ¿no? ¿Y cuánto vale, Max? ¿Qué te has topado? ¿Qué te dicen? ¿Cuánto vale Fíjate, la información? Es una pregunta interesante, Marco, porque desde el contexto del negocio, pues están primero los drivers del negocio que tienen que ver con los objetivos que establece el propio negocio para poder operar como organización. Pero eso pues finalmente va a recabar datos, va a recabar información de socios del negocio, de clientes, de proveedores, etcétera, ¿no? Y adicionalmente tenemos las regulaciones que tenemos que cumplir porque estamos inherentes a ese negocio. Por ejemplo, te mencionaba Fer en el tema de la parte financiera, pues tienes regulaciones que cumplir y no es de que quieras o no cumplirlas, ¿no? O sea, tu negocio se dedica a eso, entonces tienes que darle cumplimiento a eso, ¿no? Y además, pues obviamente cómo vamos a proteger esa información, y hay metodologías para poder establecer pues obviamente los activos a los que tienes que proteger, cómo tienes que ponderarlos, cómo tienes que gestionar los riesgos. Los riesgos no los puedes eliminar, o los aceptas, de que si se materializa tienes que aceptar ese riesgo, o lo trasladas, a lo mejor usualmente, por ejemplo, con Tergum, ¿no? Voy a delegar este servicio administrado con Tergum, o lo mitigas obviamente con controles de seguridad, ¿no? Que es ahí donde empiezas a adentrarte un poquito ya a cuáles son los controles que vas a utilizar para qué tipos de vulnerabilidades, pero eso es un análisis que haces pues basado en esta metodología que estamos mencionando, ¿no? Sí, Alan, en tu experiencia, ¿cómo se va resolviendo todo esto de proteger esos datos? Pero también algo muy importante que menciona Max, lo que se tiene que hacer a nivel de compliance, ¿no? A veces, ¿no? A veces en esta transparencia de datos, de dar certidumbre y cumplir ciertos lineamientos legales, o que una misma entidad te pide, ¿no? Para regularte, que tengas un ISO 9000, 27001 en cuestión de manejo de la seguridad de la información, de datos, pero tienes que también a veces cumplir un compliance, ¿no? Para el tema fiscal, para el tema financiero, todo esto. ¿Cómo hoy se vive esto, Alan, en tus estrategias corporativas? ¿Qué se está haciendo para tener esta confianza con los clientes? Bueno, para Tergum lo estamos manejando de la siguiente manera. Para proteger la información o la información que ya fue auditada y que sabemos que es muy valiosa por un periodo de tiempo, pues estamos conviviendo ya con nuevas tecnologías, por ejemplo lo que es la nube, y donde estamos cargando la información para que esta pues no sea vulnerada, ¿no? De cierta manera nosotros tenemos que también protegerla, pero tenemos que darle una caducidad a esa información. No vas a estar almacenando gigas, megas, nada más por almacenar. Tienes que tener una caducidad, y siempre tiene que estar auditado para que en un cierto tiempo, en un lapso, pues igual sepas que esa información pues ya puede ser destruida o pues ya no manejada, pues. Y aparte también algo que ahí se utiliza mucho, que ustedes también me dejarán compartir a nuestros audioscuchas, ahorita lo que dice Alan aquí en Tergum también, parte de esos compliance que se van dando, no solamente basta con subir una información a la nube o migrar tus centros de datos a una nube, pasarte un modelo de nube, cualquier nube, ¿no? Llámese la que sea, en el modelo en el que sea, sino que también se aplican ciertos compliance de validación de seguridad de la información, algunas políticas de eso, de la trazabilidad, qué subes, qué quitas, qué mueves, quién lo accede, gestión de cambios, ¿no? Sí. Algunas metodologías que no vamos a entrar en profundidad, pero también se utilizan bóvedas digitales, algunos otros software. ¿Y por qué? Creo que ustedes coincidirán que hoy no basta con que subas a la nube o te pases a la nube y digas, ahí estoy seguro porque pienso que heredo la seguridad de un Azure, la seguridad de un AWS, no. Creo que existe algo también que son los checkpoints, sí, de donde también tienes que estar protegido, ¿no? Porque hoy existe, creo que este sesgo en las industrias de yo ya estoy en la nube, ¿no? Ya estoy seguro. Sí.
porque ahí está mi información, yo hago Sí, mis sí. respaldos. Y no es cierto. Ha habido casos donde han vulnerado los servidores de Azure, de AWS. Sí, es que la realidad está en que la creencia de la nube como un entorno seguro, como un entorno viable para poder realizar todas las actividades del negocio, sí es una opción, ¿no? Pero hay que establecer parámetros previos. O sea, yo siempre les manejo a todos, ahí ahorita donde estoy, ahí en Financial Services, tenemos que hacer actividades previas, procesos previos, para poder identificar, para poder permitir que se suba por lo menos un XLS, un Excel, ¿no? O sea, ¿cuál es el procedimiento para poder subirlo? No, tiene que pasar por antivirus, por encriptación, de ahí pues pasa por certificados de seguridad, de ahí por netamente temas de procesos, pues, posiblemente alguna firma para poder subirlo, y ya una vez que está publicado, pues ya ahora sí determinar, bueno, qué actividad vamos a hacer con ese documento. Entonces, hay muchas actividades previas en la parte de ciberseguridad, y no solamente hay que pensar en ciberseguridad, en hacking, ¿no? Sino que es pensar en la protección de la información, volverla disponible y que sea confiable, ¿no? Entonces, que al momento de que tú la descargues de la nube, o sea, que venga de la nube de regreso, estés seguro que es el archivo que tú subiste y que no tenga nada agregado adicionalmente al mismo archivo. Entonces, hay muchos procesos previos que no todos identificamos. No alcanza con un firewall, no alcanza con invertir en un antivirus, no alcanza con estar solamente en la nube, no alcanza con certificados de seguridad en los sitios web, sino lo que hace falta es, uno, procedimientos previos para poder proteger esa información, esos datos, cuáles son de ellos, y la otra pues, es la capacitación hacia el usuario, ¿no? O sea, que el usuario esté siempre presente y entendido de cuáles son los procesos de seguridad que la organización estableció para poder manipular esa información. Sí, y ahí, Fer, también quisiera yo, Max, compartir, bueno, hablamos de procesos, me voy a meter más en detalle en este punto, lo voy a guardar ahorita porque ya te me adelantaste, Fer, Sí. Pero es bien importante el tema de la educación al interior. Sí, pero claro. antes de eso también mencionas algo importante. Ahí, Max, ¿qué valor juega o ahí entra en el partido alguien muy relevante, un jugador, un player, que es los sistemas de gestión de seguridad de información? ¿Qué partido, cuál es su rol, qué papel juegan en esta importante relevancia para llevar esa continuidad y gestionar la información a lo que dice Fer? Que esté disponible, ¿no? En todo momento, que esté íntegra, o la integridad de la información, pero también que esté seguro. Claro. Fíjate que lo valioso de adoptar un sistema de gestión de seguridad de la información es que empiezas a gestionar la parte de los riesgos. Y los riesgos, al final del día, no hacen daño hasta que no se materializan. Obviamente, ya mencionamos que las organizaciones pues, tienen que utilizar sistemas para gestionar la información, para manejarla, generarla, transmitirla y almacenarla. Pero estos sistemas obviamente nacen con vulnerabilidades porque todas las tecnologías que utilizamos pues, tienen vulnerabilidades. De tal suerte que el tema es que ya sea que el propio fabricante las haya identificado o alguien más, como ahorita mencionaba Fer, ¿no? O sea, en otros países pues obviamente se dedican exclusivamente a eso y no es coincidencia porque pues obviamente es un negocio bastante atractivo, ¿no? Y finalmente pues hoy lo ven como un negocio, aunque sea algo que no debería de ejecutarse, pero pues obviamente tenemos que protegerlo. Entonces el sistema lo que te ayuda es precisamente a tener esa metodología para gestionar los riesgos, para que puedas identificar las vulnerabilidades que tienes inherentes a los sistemas que manejas y obviamente que tú establezcas pues esos controles, ¿no? A partir de una probabilidad de ocurrencia, a partir de que puedas cuantificar qué pasa si ese riesgo se materializa, o sea, qué pasa si a mí me roban la información de mis clientes, ¿no? Por ejemplo. Además de que yo ya estoy incumpliendo con una regulación muy básica que aunque no estés en el sector financiero, te aplica por la ley de protección de datos personales en posesión de terceros, de tal suerte que las multas pueden llegar en el orden de los 25 millones de pesos y con eso matas a una pyme sin duda, ¿no? Entonces, esta metodología pues te ayuda a la gestión de los riesgos, obviamente estableciendo tres directrices, ¿no? La confidencialidad, quién tiene que tener acceso a esa información, la integridad de que el dato o la información que
que estás teniendo, por ejemplo, si es un número telefónico, pues obviamente tiene que estar compuesto de dígitos, nada más de numéricos. Si es el tema de la disponibilidad, que las personas que están autorizadas a utilizar esa información la tengan en todo momento cuando la necesitan, ¿no? Sí, y ahí claro. es donde también pues la nube se ha vuelto muy atractiva, también con un enfoque financiero. Seguramente aquí Alan ha hecho este tipo de análisis en donde pues quieren convertir la parte financiera del CAPEX a OPEX. Claro. Y bueno, pues obviamente eso lo menciona muy bien Fer, ¿no? O sea, subirlo a la nube no es sinónimo de seguridad. Sin embargo, también las nubes tienen otros servicios que complementan la parte de seguridad, y ahí es donde las estrategias de entender lo que vas a subir, pues se complementa excelentemente con los servicios que ya tienen nuestros proveedores, ¿no? Sí, Alan, ahí también, ¿qué bondades tú has encontrado en esta parte de cuando se migraron los data centers, que fue una labor titánica hace ya unos años, Sí. migrar más de 10 data centers físicos Sí, en on-premise, ¿no? A migrar hacia la nube con los retos de información, temas de redes, pero temas de seguridad, ¿no? Sí, de hecho fueron en total 12 data centers los que se migraron on-premise. Y bueno, como ya lo hemos mencionado, pues sí, nos ha dado un poco más de certeza, de seguridad a nosotros mismos también migrarnos hacia la nube. Pero como lo menciona Fer y Max, también tener esa certeza de que lo que estás consultando, subiendo o bajando esté íntegro, limpio, como tú lo subiste. Porque pues también desde aquí puede darse otra vulnerabilidad hacia la información, y el usuario te puede decir, pues yo lo ejecuté como tú me dijiste, tú así me indicaste el camino, pues tú dame la seguridad de que lo que estoy subiendo o bajando sirve. Entonces tiene sus pros, sus contras, pero para nosotros sí ha sido muy bien usar esta tecnología, usar la nube. Nos ha venido a facilitar algunas cosas y otras las complementamos con los conocimientos que vamos adquiriendo día a día. Claro, porque también, bueno, recalcar, ¿no?, que la nube también dentro de los módulos, porque al final son soluciones modulares, también tiene otros add-ons, otros widgets, otras aplicaciones, que hoy se da mucho el Security as a Service, el SaaS también, el Software as a Service, donde puedes implementar otros puntos como checkpoint, controles, anti-spam, y en fin, ¿no? Hay una infinidad también de soluciones que pueden complementar tu estrategia de seguridad de la información, Así es. aunque estés en una nube, ¿no? Y ya no hablar de nubes privadas ni híbridas, o sea, debes de tener controles alternos que bien vayan enfocados a la infraestructura, muchos dicen a los fierros, ¿no? Pero se nos olvida el más importante, hacia el interior de las organizaciones. Creo yo, en mi opinión, que uno de los eslabones más débiles en toda esta cadena de seguridad, hablando en las industrias, no son los sistemas, no son las soluciones, no son la nube. Creo que el factor, en mi opinión, creo que es el factor humano, el eslabón más débil, ¿no? El usuario, el administrador, la persona detrás de una computadora, detrás de un móvil, detrás de un sistema de gestión, detrás de un SOC, de un NOC, llámele como le llames. No sé, ¿ustedes qué opinan? Esa es mi percepción. Creo que el factor humano hoy es el eslabón un poquito más débil en todo este proceso de lo que hemos hablado. Sí, definitivamente el usuario tiene un factor determinante en la parte de la manipulación de los datos. Entonces, el usuario siempre va a ser como que el objetivo principal, ¿no? Yo creo que algo que tenemos que entender, digo, a nivel de empresas, es que debemos establecer muy bien los controles, independientemente del proceso, los controles de seguridad para poder permitir el manejo, por ejemplo, de una USB, el manejo de correos electrónicos personalizados o personales, ¿no? Los formatos de archivo, encriptación, firmado de documentos. Sin embargo, el usuario todavía sigue trayendo sus propios dispositivos hacia las empresas, ¿no? Hay empresas que, digo, te proveen de tu equipamiento y todo el rollo, o sea, te proveen de tu laptop, de tu celular, pero no tienen los controles de seguridad necesarios al interior, ¿no? O sea, si la laptop recién salida trae, no sé, la paquetería de ofimática, te la entrego y ponte a trabajar, ¿no? Ese es al mayor punto que llegamos. Pero hay controles en el que tienes que bloquear, pues, puertos USB para no permitir una USB por fuera, que no permitas tampoco dispositivos externos, porque también por medio de Bluetooth se puede prestar este tipo de comunicaciones. Entonces, hay un proceso nosotros le llamamos de awareness, ¿no? De capacitación sobre el usuario,
Nosotros estamos capacitando al usuario cada 3 meses con una capacitación totalmente distinta, evaluado y monitorizado por parte de recursos humanos en el que estén presionándolo porque tomes tu capacitación de Awareness en Cybersecurity constantemente cada 3 meses, ¿no? Y entonces con eso no validas el hecho de que el usuario pues, no cometa el error de meter una USB, pero sí por lo menos está consciente de lo que está ocurriendo allá afuera, al interior, y pues que tiene que ser también él un partícipe en la protección de los datos, ¿no? en la protección de la información. Así es. Max, ¿tú qué opinas de esto? Pues tiene su razón de ser, Marco, porque el 90% de los ataques pues, vienen de internet y se materializan precisamente con los usuarios. O sea, es decir, en el tema de los ataques hay ataques dirigidos y no dirigidos, ¿no? Los dirigidos pues tienen un objetivo que normalmente es, hemos mencionado mucho el tema de la información, que es un activo de las organizaciones, pero también la marca, el renombre, también es un activo, pero es un activo intangible. Y entonces los ataques dirigidos pues van obviamente enfocados a quitar ese prestigio, ¿no? A dañar esa imagen, esa marca. Pero los que no son dirigidos son ataques que van de manera masiva y normalmente quien los materializa es el usuario, por este desconocimiento que estamos mencionando. Son obviamente ataques que se generan tradicionales, pues ahí te va la factura y bueno, pues ya a pesar de que la mayoría de las áreas contables saben que en realidad la factura es el XML, ¿no? Y el PDF es la representación de ese XML. Pero luego llegan otros formatos que no tienen nada que ver, por ejemplo, como un formato .doc, que normalmente va y descarga el malware hacia el equipo a través de una macro. Y entonces la pregunta básica ahí es, aunque el área contable no sea un especialista en el tema de ciberseguridad, pues debe de entender que pues, una factura pues, se compone de 2 archivos, que es el XML y el PDF, y no un .doc, ¿no? Entonces, en efecto coincido con Fer, ahí el tema de la capacitación tiene que estar mitigando obviamente ese tipo de riesgos y otra vez insisto en el sistema de seguridad de la información, porque ahí también puedes establecer esas capacitaciones y cómo las vas a desplegar dentro de la organización, ¿no? Entonces básicamente esa sería una de las estrategias para obviamente mitigar ese tipo de riesgos. Sí, y hay, Alan, ¿cuáles son también los riesgos que se afrontan? Creo que hemos vivido también un uso desmedido de los medios digitales de comunicación en las organizaciones, ¿no? El uso desmedido e indebido, sí. Por ejemplo, del correo electrónico, ¿no? Sí, claro. Como ya bien lo mencionan, sí, al final el usuario final sigue siendo nuestro eslabón débil. Y hacer el uso indebido del correo electrónico para todo, hasta como sistema de almacenamiento de imágenes, música, y ya meterlo, ocupar el correo electrónico corporativo como personal, es ahí también donde nos están llegando a atacar, ¿no? Creo que esto se puede erradicar con una buena concientización hacia el usuario, porque al final el usuario es el que va a hacer equipo con nosotros y apoyarnos para que estos ataques internos pueden disminuir y de esta manera pues tener un mejor ambiente ante estos ataques. Sí, el awareness es súper interesante porque en esas campañas de awareness justamente generas esa conciencia, la redundancia, donde vas educando esa parte, ¿no? Que estén conscientes de bien, como dices, se le va a pasar conectar una USB, traer un disco de su casa, su laptop, su teléfono, pero él está consciente de los riesgos que se puede enfrentar, ¿no? O, bueno, estamos conscientes, me incluyo, pero también soy un eslabón, soy parte de este eslabón, ¿no? También porque utilizo dispositivos, todo esto. Aunque hay en industrias que ya utilizan su política BOD, que es el Bring Your Own Device, pero aún así tú no sabes, no tienes un control, una trazabilidad 100%, ¿no? Aunque le conectes una VPN, aunque esté monitoreado y tengas un sistema de seguridad, al final el factor humano le va a picar donde no le debe por curiosidad, a ver qué pasa, ¿no? Y al final eso nos puede vulnerar, ¿no? Lo que dice Alan, el uso de un correo Nos ha tocado ver casos, yo creo que ahorita me gustaría que nos compartan un caso de terror que hayan vivido. Por ahí Max nos contaban uno de unos data centers
bien interesante. Nos ha tocado ver casos donde hay gente, usuarios en las organizaciones, que luego llegan hasta registrar el correo corporativo para el juego del hijo en la tablet, para descargar una app. Lo inscriben para sus clases de inglés, ¿no? Y entonces ya te está cayendo spam, porque obviamente se suscriben a un newsletter, no ven la casilla de te vamos a mandar datos, o sea, porque no leemos. La realidad es que no leemos, ¿no? Entonces nos ha tocado que de repente, oye, ¿por qué tenemos un ataque de spam? ¿Por qué nos están atacando el dominio? No, pues no fue por acá, fue porque alguien metió sus datos o expuso o vulneró información corporativa, ya ni siquiera desde la computadora de trabajo, porque hay varios candados, ¿no? Sí. Pero lo hace desde un celular personal, donde a lo mejor configuró su cuenta de correo y en automática la jaló y la validó y la implementó. Y ahí se fue información, dominio, IPs, DNS que están expuestas a esta gente que pues lo ve con otra lupa y pues explota esas vulnerabilidades, ¿no? Entonces nos ha tocado historias ahí medias tétricas, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna historia que nos puedan compartir que digas, pasó por esto donde Mira, nosotros se vulneró? Bueno, más que una historia tétrica, yo creo que esta sería una recomendación. Nosotros, por ejemplo, de política, ahorita que mencionas juegos, que lo registras en algún sitio personal, porque, no sé, estás descargando un PDF de una capacitación, luego de repente llega a pasar eso. Es algo muy común de nuestra área, que de repente te dicen, no, pues sabes que el PDF para utilizar el SIAC, ¿no? Un software del SAT. Y de repente, pues, a alguien se le ocurre crear una campaña de phishing, ¿no? Sobre la página del SAT. Entonces, sube los archivos, pero tienes que registrar un correo, ¿no? Entonces, meten el correo, descargas el archivo y el archivo es malicioso. Entonces, es algo que nos ocurrió a nosotros hace poco, una campaña de phishing precisamente derivada del correo electrónico. Historias de ese sentido en el mal uso del correo electrónico lo hemos llegado nosotros a mitigar, no permitiendo que nuestros clientes, o sea, hacia nosotros, utilicen cuentas Gmail, Hotmail, Yahoo o de dominios públicos que comúnmente todos tenemos en un dispositivo móvil. Entonces, hacia nosotros, si tú quieres contactar a alguien de Financial Services, wfs.mx, tiene que ser un @tuempresa.com, un @tergiube.com, no sé, hof.com, ¿no? Un proveedor de Volkswagen. O sea, debe de traer un @ distinto a una lista negra de dominios, ¿no? Entonces, con eso nosotros hemos logrado mitigar ataques de spam del correo electrónico, yo creo que en un 30-40%, porque de todos modos nos siguen llegando spam, porque también al ser una institución, financieramente pública, nos pueden encontrar por medio de LinkedIn, nos pueden encontrar por medio de redes sociales, y por ese medio también nos empiezan a mandar de repente campañas, ¿no? Haciendo un poquito tarea de ethical hacking, el área de la que yo me encargo y junto con el área de marketing, que es una labor en comunión, suena extraño, pero estamos en conjunto con la gente de marketing a nivel de mercadotecnia digital y estamos localizando correos electrónicos de la organización que indexa Google, por ejemplo, ¿no? Que Google localiza. Y entonces con eso nosotros estamos comenzando a mitigar, pues de repente aparece el Sol de Puebla, ¿no? Y te dice, no, pues Fer Córdoba y su correo, ¿no? Y menciona mi correo @ww.com.mx. Entonces tenemos que contactarlos y decirles, oye, necesitamos que modifiques la noticia y elimines esta información de este lado, ¿no? Hemos encontrado buenos aliados en ese sentido, en el que hemos logrado mitigar también la aparición de correos de Volkswagen, no solamente de nosotros, como Financial Services, sino también de Volkswagen de México, mitigando esa parte en conjunto con empresas de noticias, ¿no? Entonces, son actividades que vamos en conjunto con Mercadotecnia Digital, que son encargados del correo electrónico, que son encargados de la imagen digital de nosotros, y entonces ahí estamos mitigando esa parte, ¿no? Entonces, pequeñas recomendaciones, pequeños comentarios ahorita que hice de esto, pueden funcionar también para alguien más allá afuera, ¿no? Y que no se haga una historia de terror. Exactamente. ¿Tú, Max? Pues hay bastantes. Claro, Marco, hay bastantes historias de terror, pero las principales, han sido, a mí me sorprende mucho, sobre todo en las áreas contables, que bueno, pues ellos son los expertos en el sentido de la parte
del CFDI, porque pues eso es un requisito con el que tienes que operar para recibir pagos o para que tú puedas hacer obviamente pagos, te piden siempre la factura, ¿no? Entonces, tú tienes que, como primera parte, pues validar quién va a ser el remitente que te va a hacer llegar esa factura, y obviamente como destinatario, pues normalmente tener las cuentas, ¿no? Ya lo mencionaba Fer, hay que ubicar perfectamente los buzones para los que están destinados esos usos, y por ejemplo, si tú vas a tener un buzón donde vas a recibir las facturas, pues sabes que es ese correo y no vas a dar otro tipo de correo, ¿no? Para que obviamente puedas garantizar que, pues vaya cerrando, digamos, amarrando de quién es el que va a recibir esa información. Pero bueno, sí nos ha pasado historias de terror en el sentido de que hay clientes que pues obviamente abren información de que les llega una herencia, por ejemplo, o que los cacharon viendo pornografía y que tienen la evidencia de que están viendo la pornografía, y entonces probablemente lo estaban haciendo, pero pues esa es una casualidad, ¿no? Pues juegan con eso, al final del día los spammers juegan con eso porque saben que pues son seres humanos y hacen pues cosas de ese tipo, ¿no? De tal suerte que te amenazan con eso, y entonces pues tú le das clic ahí y resulta que pues obviamente estás bajando un ransomware que ya te secuestró la información, porque aparte ahorita también hay servicios en la nube que te ofrecen como por ransomware as a service, ¿no? Entonces tú los puedes contratar sin ser el especialista, Okay. y entonces pues vas y atacas. Despliegas el ataque. Exacto, despliegas el ataque comprando una base de datos de correos de clientes, y pues es a quien le pegues, ¿no? O sea, quien caiga ahí lo vas a secuestrar, y quien quiera recuperar su información, pues ellos le van a poner el precio, porque, o sea, tú vas a establecer bajo qué mecanismo te tienen que depositar, que normalmente es a través de una transacción de criptomoneda, y ahí es donde empieza el tema, digamos, de que pues ensucia un poquito el tema de las criptodivisas, pero pues en realidad lo están haciendo porque saben que pueden asegurar que no van a saber quién es el que está recibiendo realmente esa recompensa, ¿no? Entonces, pues esas historias de terror, yo creo que hay varios de los radioescuchas que seguramente han sido víctimas de esa manera de extorsionar, pero bueno, pues al final del día, si hubiéramos tenido un poquito de conciencia de quién nos está mandando esa información, seguramente no lo hubiéramos recibido, ¿no? O sea, luego hay usuarios que dicen, oye, es que me llegó una factura de Aeroméxico. Bueno, pues tú acabas de viajar ahorita recientemente, no, pues no, entonces pues no esperas recibir una factura de Aeroméxico, ¿no? Entonces es un poquito pues hacerle conciencia al usuario de que también utilice el sentido común, y si él no tiene la información para tomar esa decisión, pues entonces que pregunte a las otras áreas, porque pues hay organizaciones precisamente como Terum que pues tienen presencia en toda la República, y entonces pues obviamente tendrás que irte a la parte local de esa región, por ejemplo el Bajío, para saber si ellos son los que solicitaron esa información, ¿no? Pero bueno, sí, es un tema de comunicación también. Totalmente. Pues hemos vivido muchas experiencias, Marco, creo que tú lo has también vivido junto con nosotros, junto con el equipo de TI, y pues sí nos hemos enfrentado a muchos retos, sobre todo en la parte de, volviendo al correo electrónico, los malware, el phishing, la suplantación de identidad, y pues sí, como bien lo menciona Max y Fer, pues el desconocimiento de los usuarios es ahí donde nos ha tocado vivir esas historias de terror. Lamentablemente en algunas ya nos llaman cuando ya pasó el evento, y pues ni modo, tenemos que hacerle frente y sacar y quitar la amenaza, porque pues si no lo hacemos de esa manera, pues va a seguir latente con nosotros. Claro, y en las metodologías es importante saber, y que nuestros audioscuchos sepan, que los riesgos, ya lo decía Max, te van a pasar. De hecho, las metodologías de ciberseguridad y todo este tema te enseñan a que tienes que mitigar riesgos. Tienes que hacer una matriz de mitigación de riesgos. Tu RDP, de hecho, va de eso. Por eso es un RDP. ¿Qué voy a hacer si tengo una emergencia porque todo esto falló? La idea es mitigarlos, ¿no? Porque eventualmente te va a pasar, sí, pero tienes que mitigarlos, ¿no? Y que el impacto sea menor, ¿no? Si va a haber una suplantación, que sea un correo, un único buzón, pero no el del CEO, ¿no? O no del CFO, ¿no? Sí, o no tu dominio se exponga todo completo, ¿no? Sino que vas enmascarando, y también es ponérselas difícil, ¿no? Porque
pues complicado. Creo que ahorita decía también Max, y es bien interesante en este modelo, realmente los ataques se basan, Fer, también tú en tu experiencia con el tema de ethical hacking, por estadística, ¿no? O sea, creo que los ataques de fuerza bruta, todos estos ataques de ingeniería social, van de eso, ¿no? Pues por estadística le van a pegar a uno, ¿no? Claro. Pero como también dicen, a ver, una herencia, pues a lo mejor tú dices, pues no tengo ni familiares que me hereden nada, pues ¿por qué le estás picando, no? A mí me pasó recientemente, digo, no una herencia, pero sí me pasó que me mandaron ahora por SMS que me hablaban de Amazon, ¿no? Y me ofrecían ser el CEO de no sé qué en tal región de Amazon y por favor, si te interesa la vacante, comunícate, ¿no? Y una propuesta ahí salarial bien grande y todo. Pues de entrada dices, Amazon no te va a contactar por SMS, ¿no? Dos, pues el link ya se veía con un acortador Bitly, ¿no? Sí. Entonces, pero eso a lo mejor tú lo identificas. Pero gente que no, sí le pica, ¿no? Es también, no sé si han visto las campañas que luego de repente, digo, se va a escuchar feo lo que voy a comentar, pero comparten las tías, diría yo, ¿no? Por medio de WhatsApp, ¿no? Los mensajes de las tías, ¿no? Diría yo, son expertas en WhatsApp, pero les van compartiendo cadenitas que antes estaban en correo electrónico yo me acuerdo mucho, ¿no? Hotmail, ¿no? Tu cadenita, todo el rollo. Y tú decías, bueno, ¿de dónde se deriva toda esta cadena de bendiciones? De bendiciones, ¿no? Y de piolines que se comparten. Pero hoy en día, por medio de WhatsApp, por medio de ese sector en particular de la población, te pueden mandar una campaña con un link. Hace poquito me llegó un correo de Costco de manera personal, en el que Costco notifica, no tenemos sitios con descuentos, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues por ahí anda la noticia ahí vagando en redes sociales, en Facebook. Digo, no soy un usuario activo de Facebook, pero andan por ahí todavía la noticia en el que encontraron páginas de Chedraui, páginas de Costco, páginas de Home Depot, en el que según había remates. Ahorita que fue las ventas de mayo, ¿no? Y ahorita se viene de Hot Sale, ahorita se viene la temporada de noviembre del dichoso Black Friday y el dichoso Buen Fin, en el que crean estas páginas, en el que enganchan a la gente y pues sí ves la pantalla yo les digo, bueno, es ilógico ver una pantalla de 65 pulgadas en 4,000 pesos, ¿no? Pues entonces, ¿qué haces? Te vas con la finta, le picas, tiene la estructura de un sitio de Costco, tiene la estructura de ser un sitio de Chedraui, tiene la estructura de ser un sitio, no sé, el otro es Home Depot, y metes tu tarjeta de crédito, el rollo, y tú dices, ¿será un sitio seguro? Algunos cuantos parámetros que, digo, retomando un poquito el ejemplo, el certificado de seguridad, el candadito verde, ¿no? Que todos mencionamos, digo, digerido hacia el usuario final. El candadito verde, el candadito de tu página de seguridad, hoy en día ya estos sitios de phishing lo tienen. Entonces ya no solamente alcanza con eso, sino que tienes que identificar más valores, más parámetros. El sitio es el bueno, es original, tal, o sea, está creado por la gente de Costco. Entonces Costco se encargó de realizar esa campaña, ¿no? No tenemos sitios con descuentos, porque sabemos que ha habido muchas quejas de usuarios, pues que se dedicaron pues, a meter tarjetas de crédito y al rato pues compras por todos lados, ¿no? Claro. Entonces, hoy en día ya no solamente es el correo electrónico, ya ahora es este sector de la población que le llamo yo las tías, por medio de WhatsApp, ahora están capturando este tipo de mensajes. Y gracias a WhatsApp y a toda la psicología que hay detrás de la mercadotecnia digital, es como realmente nos lanzan ahora estas campañas y los mismos hackers o atacantes aprovechan esa inteligencia que se genera y nos mandan esas campañas hacia nosotros. Fíjate que ahí, ahora que dicen lo de WhatsApp, Max, ahorita me gustaría compartir también tu punto de vista, tu experiencia. Decías que la colaboración con marketing es bien, aunque suena raro. Yo también así lo pensaba, fíjate, y no es porque me dedique y lleve estas dos áreas, pero sí tienen una sinergia bastante interesante, porque detrás está la psicología de lo que es el target o lo que le llamamos el buyer persona, el comportamiento en canales digitales, y el otro es el uso de la tecnología. Lo decíamos en un episodio que hoy en día estos van como ya muy de la mano, la tecnología y el marketing. No el marketing digital, ¿no? El marketing en general con la tecnología. Porque hoy en día estamos viendo la transformación digital, ¿no? Se han dado casos donde pues, se dio un caso muy conocido donde un niño hizo compras en un videojuego, creo que en Fortnite, no sé en qué fue, y endeudó a la mamá con $20,000 en puros
compras y etcétera. O sea, ya la gente utiliza medios y dispositivos. Ya no estamos hablando de profesionales, estamos hablando de niños menores de edad que tienen acceso a información, a sitios. No, ellos no saben toda esta parte inherente a la... En nosotros, mi comentario iba en el sentido de que en marketing se utiliza una estrategia que es el dark social. Esta estrategia del dark social te habla justamente de identificar los canales vulnerables y se ha dado una estrategia de WhatsApp porque es uno de los canales más vulnerables hoy en día. Entonces, a través del dark social se identifica y ahora utilizan el SEO negro, el SEO de sombrero negro, para empezar a quitarte y hacer lo que es el phishing de dominios, de páginas. Utilizan técnicas de backlinks, donde así como hay ahora un ataque dirigido a ransomware, ahora yo te puedo clasificar tu sitio con backlinks que te categoricen como pornografía o como sitio de violencia, drogas, y te bajo tu sitio, ¿no? En cuestión de instantes, ¿no? Entonces creo que ahí debemos de entender que hay una labor muy interesante también, no solamente en nuestras áreas de IT, si es que la organización cuenta, pero si no, Max, pues están también los especialistas, ¿no? Un consultor, un asesor que te pueda dar un background. Fíjate que nosotros tuvimos recientemente una suplantación de identidad como experiencia con un cliente del sector financiero justamente, en donde pues estaban solicitando créditos y bueno, obviamente para uno de los requisitos para que obtuvieras el crédito pues es que tú pagaras para que te dieran ese crédito, con el objetivo de ellos decían que eran los gastos administrativos de la apertura del crédito, que normalmente cualquier institución financiera pues sí lo pone, ¿no? Dependiendo si ya eres cliente, si no eres cliente, etcétera. Y entonces no suenan descabellado, ¿no? Y obviamente por robando la identidad en la imagen, pues obviamente un poquito la vestimenta de la página. Y entonces ahí es donde sí tienes que echar mano de estos servicios consultivos, porque pues ya empiezas a perfilar la página, a reportarla obviamente con la policía cibernética, porque existe obviamente una policía cibernética en México, y es más, cada estado tiene su propia policía cibernética, pero hay una global que es la que la lleva la policía federal, como ya es la Guardia Nacional. Y adicionalmente pues es importante saber identificar, por ejemplo, qué dominio están utilizando, saber quién es el proveedor de ese dominio, y que tú obviamente generes un reporte con ese proveedor para que bloqueen y bajen ese sitio pues a la brevedad, ¿no? Pero toda esta digamos identificación, pues tiene que haber un servicio de monitoreo que esté también pues cuidando también tu dominio, que no estés en listas negras en el caso del correo electrónico, que no esté con una mala reputación tu dominio, para que obviamente tengas esos parámetros para identificar qué es lo que puede estar pasando, y que tú pues a la vez también estés buscando digamos con los buscadores tradicionales, que pues el principal sin duda es Google, pero pues hay otros también, estés buscando qué están hablando de tu dominio, qué encuentras, digamos, más bien en tu dominio de esos resultados, ¿no? O sea, que los estés buscando, ¿sabes? Y bueno, también comentar que, Tergum y todas sus divisiones, pues sí se encuentran protegidos actualmente con certificados SSL, los cuales están 100% validados. Estos a su vez también por el departamento de TI, pues en el cual los chicos, los ingenieros, pues se encuentran altamente capacitados. A través de certificaciones hemos encontrado y adquirido certificaciones sobre ciberseguridad. Por ejemplo, nos ha avalado Google, AWS y Microsoft. En este caso nosotros utilizamos mucho Fortinet, estamos también certificados con ellos. Claro, porque también la parte del conocimiento, Fer, tú no nos dejarás mentir, te has dedicado por más de varias décadas ya, sí, claro, al tema educativo, y la capacitación también es un tema que cada vez se vuelve más complejo. Bien, si tienes tu área de IT, acércate con ellos. Si no la tienes o hay un desconocimiento, acércate con un asesor, con un consultor, con un especialista. Oye, quiero hacer el know-how dentro de mi empresa, capacítate, certifica, mantén actualizado a tu equipo, ¿no? Porque esto cambia constantemente. Pues bueno, la tecnología avanza a un nivel hoy más que nunca como un catalizador, y tienes que estarte actualizando, ¿no? Sí, claro. Antes hablábamos de cuándo voy a renovar mi equipamiento, ¿no? Hablábamos de tiempos tecnológicos de 10 años, ¿no? Posteriores al cambio radical de tecnología. Hoy en día
por procesos de ITIL, te indica que estás a 4 años, tendrías que estar renovando tecnológicamente tu infraestructura, estar realizando cambios constantemente en tus desarrollos, en tus aplicaciones. Sin embargo, la tecnología hoy en día avanza muchísimo más rápido. Y es que no solamente es la tecnología como tal, la parte de la seguridad informática, o sea, la parte de hackeo va avanzando muchísimo más rápido que esos 4 años, ¿no? Estamos encontrando vulnerabilidades de Windows 10. Hoy en día antes se encontraban vulnerabilidades cada año, hoy están encontrando vulnerabilidades cada 3 semanas, cada 2 semanas, ¿no? Entonces, si estás pensando realizar una inversión significativa en IT y en seguridad, pues considera que posiblemente en los siguientes 3 años tendrás que volver a hacer una inversión significativa. Ahorita mencionábamos algo, podrías invertir $1 millón en equipamiento, ¿no? Pero si el usuario llega con la USB que se encontró en el Starbucks en la mesa y la conecta, pues ese $1 millón que se van... Se vuelve subjetiva esa inversión, claro. ¿No? Entonces, la realidad está en que la renovación tecnológica como tal va en un paso acelerado impresionante. Si no tienes un área de TI, te puedes acercar con alguien como Max a tener un consultor externo que se pueda encargar de tu departamento de TI y seguridad de la información. Y si estás pensando tener un departamento de TI, pues también tenlo con una capacitación adecuada. La certificación es un paso, ¿no? Pero yo creo que en el área de ciberseguridad la experiencia es totalmente significativa. Yo creo que el dato killer de este proceso. Pero la capacitación tiene que ser constante y frecuente. No tiene que ser un adicional, un plus, ¿no? Tiene que ser algo que debe estar dentro de tu presupuesto, no solamente para las áreas de TI, sino también para todo el personal, para que tenga ese awareness de seguridad. ¿Tú qué piensas, Max, de esto? ¿Cuál es el punto relevante en tu industria que ves que puedes haber áreas de oportunidad con los clientes? Pues definitivamente, Marco, hay que empezar a utilizar la tecnología que ya está, o sea, no inventar el hilo negro, ¿no? O sea, la tecnología ya está allá afuera. Hay que adoptar metodologías que nos ayuden a que eso sea lo menos doloroso. Y bueno, el objetivo básicamente es mitigar esos riesgos, ¿no? No los vamos a poder eliminar. Va a quedar un residual de ese riesgo que nosotros tenemos que aceptar como negocio. Y ese es básicamente el objetivo de tener esa metodología, ¿no? O sea, la metodología nos va a ayudar a identificar los riesgos, a tener los controles de seguridad para mitigar esos riesgos, y tecnológicamente pues ya estaremos implementando pues un anti-malware o una herramienta de DLP para evitar el robo de información, anti-spam para minimizar el correo no deseado, pero no lo puedes eliminar, porque obviamente dejarás de recibir correo que sí necesitas recibir. Un UTM para pues, obviamente filtrar sitios maliciosos, controlar aplicaciones que no necesita el negocio. Y bueno, obviamente coincido con Fer completamente, ¿no? Todo el tema de capacitación, o sea, sí debe estar en el presupuesto, porque cuando no estás considerándolo en el presupuesto, cualquier número que te den es muy alto, ¿no? Porque no lo estás considerando tú como parte de tu operación. Y que ahí volvemos otra vez a esta paradoja, o cómo decirlo. Hablamos de cuando tú le preguntas a tus clientes externos o internos ¿cuánto vale tu información hoy en día? ¿No? Y te dicen todo. ¿Y por qué si vale todo no estás haciendo una inversión del mismo calibre? Exacto. Llámese capacitación, llámese infraestructura, llámese actualización, llámese awareness, llámese como tú le quieras poner el nombre, ¿no? ¿Por qué no está esa información? Porque creo que se ha vuelto un intangible en el tiempo, ¿no? Que sí sabemos que hay información, sí sabemos que hay riesgo, nos enteramos, sí, pero es como un intangible y a veces normalizamos en las industrias, ¿no? Ahí están mis especialistas, ¿no? Ellos son los buenos. Sí, pero también tienes que especializarlos, ¿no? Así es. Sí. Pasa en la medicina, ¿no? Pues, si tienes una alergia, si tienes un problema respiratorio, no vas siempre con el doctor Simi, ¿no? Digo, nada en contra de ellos, pero si es un tema ya de especialidad, sí tienes que ir a un hospital de alta especialidad o vas con un especialista en su rama que lleva 20 años estudiando esa especialidad y te va a dar, pero cuesta, ¿no? Entonces yo creo que también eso, un poquito esas analogías tenemos que verlas en la industria, ¿no? Con estos comentarios
coincidimos, ¿no? Creo que en esa parte tenemos que cuidar la inversión y es un número que hoy la información nos puede llegar a una multa, ¿no, Max? Ya lo que tú decías de millones de pesos por manejar información de terceros no de la manera correcta. En un episodio hablábamos también de las famosas cookies que van a desaparecer con todo este tema de política de privacidad de datos, ¿no? Ya lo hablamos, como dice Alan, también poner herramientas que mitiguen esos riesgos, tener un plan acorde, un equipo de IT altamente especializado, ¿no? Y me gustaría ir cerrando ya nuestro episodio de hoy, que, híjole, nos da para más esta plática. Ahorita hablábamos tras de cámaras, que vamos a dejar un segundo episodio porque vamos a llevar una parte como más relajada de otros aspectos que no contamos, ¿no? Y justamente ahí para cerrar, me quisiera yo ir también a este tema. A ver, hablamos de temas vulnerables de los usuarios. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan acerca de lo siguiente? Hay estudios donde nos dicen que muchos de los usuarios y en las organizaciones usan el 1, 2, 3, 4 como contraseña. Es más, si tu audio escucha, utilizas tu fecha de cumpleaños, tu fecha de bodas, tu fecha de aniversarios, Nombre de hijos. de los nombres de tus hijos, de tu mascota, un sobrenombre con una conjugación de fechas de nacimiento de tus hijos, pues estás dentro de los que son el target perfecto para que te vulneren, ¿no? Porque no, o usamos el reciclado de contraseñas, ¿no? Donde tu mismo número o combinación de 4 dígitos es tu PIN, es tu NIP, es tu contraseña del correo institucional donde trabajas, es el patrón de desbloqueo de tu celular, agrégale más o menos 2 letras y esa te la llevas, ¿no? Y entonces ahí es donde hay ataques, que ya incluso hay diccionarios, Fer, Max, que utilizan los hackers, que ya incluso hay un ataque que se llama por diccionario, donde ya hay una base de datos de todo esto y les lleva entre 1 a 26 segundos hackearte, ¿no? Por eso es que nos recomiendan mucho que sean 12 letras, bueno, 12 caracteres, hexadecimales, todo eso, ¿no? Pero creo que mucha gente hoy está vulnerando esa parte. Otro factor importante, doble autenticación, ¿no? Si hoy tú utilizas un WhatsApp, un Instagram, un Facebook, un algo, incluso en la industria aquí lo vemos, muchas de nuestras aplicaciones las tenemos bajo autentificadores de 2 pasos, ya sea con Keeper o con Google Authenticator o Microsoft, los tenemos, ¿no? Entonces hay que, creo que también utilizarlos, ¿no? Sí, ahí la realidad está en que, regresando no a una herramienta técnica, o sea, tenemos que establecer procesos de seguridad, ¿no? Y en ese mismo awareness del usuario, pues estar haciendo mención de estas políticas que se están estableciendo, ¿no? Una contraseña más larga de 16 dígitos, ¿no? 8 dígitos es lo más común, pero yo siempre les digo 12 dígitos, ¿no? Con combinación de símbolos raros y lo que tú quieras. Tal vez por el proceso de recordar la contraseña, que eso es algo muy común, ¿no? Vuelvo a tomar otro sector de la población. Hay gente que anota sus contraseñas en libretas, ¿no? En libretitas, en tarjetas de presentación, en post-its. En las organizaciones es muy común que esté guardada en un post-it, ¿no? Pero a nivel personal, yo estoy seguro que tienen algún familiar mayor, grande, que su contraseña está anotada en una libreta. Esa condición se puede repetir por toda la cantidad de gente que está alrededor de ella, ¿no? Entonces, hoy en día también hay un scamming por ahí de que compres un password notepad, ¿no? O sea, una libreta para guardar tus contraseñas, ¿no? Según esto, pues es una herramienta segura, pero es lo más inseguro que puedes tener. Debemos de crear políticas y gracias a las herramientas que existen, por ejemplo, Microsoft Windows con medio del directorio activo, te puede establecer políticas interesantes en cuanto al manejo de la contraseña, ¿no? En el que obligas al usuario a que la contraseña que puso no la puede replicar o con una pequeña modificación volver a utilizar. Entonces, existen las herramientas, están allá afuera, ¿no? El tener el directorio activo te permite tener ese control de contraseñas, te permite tener el control de ese Two-Factor Authenticator, te permite tener el control del manejo de las USBs que mencionábamos hace ratito. O sea, te permite tener varias herramientas que a nivel corporativo, si tú ya tienes el directorio activo y solamente lo estás utilizando para tener un login y un password, bueno, hay más cosas que explotar adentro de él, ¿no? Entonces, utilizar también, hay pequeños programitas, hasta en Android hay, para poder crear contraseñas muchísimo más seguras, ¿no? Entonces, si no te alcanza con lo que tienes, o sea, con lo que que ya tienes ahorita actualmente, pues hay muchas herramientas en el medio que puedes utilizar y no necesariamente son de paga, no son hasta gratuitas. El open source
digo, lo menciono ya ahorita para el cierre, digo, puede ser un tema igual para un capítulo más adelante, pero el open source es un aliado muy bueno en la parte de ciberseguridad. Sí, totalmente. Max, para cerrar este tema, ¿qué recomendaciones tú nos das a todos nuestros audioescuchas y que puedas compartirnos alguna buena práctica, algún consejo, alguna herramienta, alguna implementación, algo que les quieras compartir? Sí, por supuesto. Yo empezaría con el tema del antivirus, que es como lo mínimo indispensable que deben de tener los usuarios. Y bueno, además del tema del antivirus, pues obviamente utilizaron un poco el sentido común en el sentido de que si no están, ellos no solicitaron una comunicación, pues que no la culminen abriendo un correo que pues no están esperando recibir, ¿no? O sea, no hay sorpresas en el sentido de que tú ya sabes qué es lo que vas a esperar. O sea, si esta es una compra, pues vas a esperar un paquete. Si solicitas una factura, vas a esperar la factura. Si haces un pago y tú mandas el pago, pues vas a esperar el comprobante. Básicamente es esa parte, ¿no? O sea, que el usuario también se haga responsable de la información que espera recibir y eventualmente de la información que tiene que enviar, ¿no? Esa sería como la principal. Y pues tecnologías hay muchas, ¿no? O sea, ya mencionó Alan, por ejemplo, el tema de Fortinet, el tema de SED. O sea, hay muchas tecnologías que eventualmente ahí lo importante es entender el requerimiento. O sea, el requerimiento pues es sin duda proteger la información, ¿no? Pero hay que ver si no hay temas de cumplimientos, hay que ver si no hay algunas regulaciones que tengan que hacer adicionales por socios de negocio, por clientes, pues obviamente para cerrar la pinza ahí con los controles y la tecnología. Básicamente esa sería la recomendación. Claro. Alan, ¿qué les quieres recomendar a nuestros audioescuchas desde tu expertise como gerente en esta parte de tecnologías corporativas? ¿Qué pueden hacer? Que tengan calma, que no todo está perdido, sí, ante los retos que se viven día a día en la industria. Digo, no siempre todo está perdido, siempre hay algo que se salve o algo que salvar. Como ya lo mencionaron, se puede hacer uso de herramientas muy básicas, sin costos, herramientas muy robustas que te ofrecen una mayor cobertura, pero siempre tener esa calma, esa tranquilidad para pues, no seguir esparciendo la amenaza o lo que tengamos latente, ¿no? Y pues lo más recomendable, acude siempre a tu equipo de TI, a la persona capacitada para que pues, te ayude, te apoye y pues juntos logren el objetivo, ¿no? Claro. Yo aquí sí también, normalmente no lo acostumbro, pero hoy sí me voy a aventar un gol. Normalmente en Tergum, por ejemplo, sí contamos, incluso tenemos una certificación, que es la certificación el ISO 9000-27001, porque justamente creemos y llevamos mucho por tranquilidad de nuestros clientes externos e internos para que sepan bueno, cumplimos con los estándares de calidad en materia de información. Tenemos un área también de ciberseguridad dedicada a... Es que no puede ser juez y verdugo, ¿no? O sea, no puede ser el de IT que ponga la política y ejecute el criterio para saber si es bueno y correcto, ¿no? Entonces tenemos una entidad externa, con un juicio totalmente externa que nos audita en materia de seguridad informática, en normatividad, FER, tú lo sabes, y TILESCO, en lenguaje ITIL, en todo lo que tenga que ver de buenas prácticas. Nos audita, nos revisa, constantemente estamos cumpliendo, haciendo un compliance interno, ¿no? Donde nos están auditando constantemente. Alan en esta parte pues también está, y creo que es una sana práctica, porque también dentro de las auditorías, siempre lo he dicho, no tienen que ser inquisitorias, sino tienen que ser auditorías de mejora continua, porque cuando es una auditoría inquisitoria pues te van a encontrar siempre algo, y siempre va a haber, porque hablamos de eso, ¿no? De que no necesariamente vas a evitar todos los riesgos, ¿no? Entonces, creo que una buena práctica en las organizaciones también es tener auditorías, o sea, que te auditen, que sepas dónde estás fallando, pero sin ser inquisitorios, ¿no? Sí. Sino que vayas en la búsqueda de la mejora continua y se pueda tener este background, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta parte. La verdad es que se ha apostado mucho por el uso de las tecnologías como herramienta, no como el fin, ¿no? Porque no hay que confundirnos, ¿no? El hecho de tener un super sistema, un firewall y las últimas tendencias, ya ni hablar de
fierros, ¿no? Sino que también se ha apostado por el uso humano de la tecnología. ¿Y qué me refiero humano? Pues también con el talento, con el expertise. También nos tenemos el background de asociarnos, tener socios de negocio también que nos respaldan, ¿no? Lo decíamos, por ejemplo, con ustedes, con asesores, con la capacitación a través de otros expertos. Entonces, como dice Max, cerrar la pinza con todas estas aristas, ¿no? Entonces, creo que de este lado también nuestra recomendación es el awareness en tu personal, ¿no? Que te acerques a especialistas, que sigas en una capacitación continua diaria sobre la práctica, ¿no? Así es. Y con eso poder ir cerrando. Entonces, pues agradecerles mucho el día de hoy por su tiempo, por habernos acompañado. Definitivamente Max, Fer, se queda abierto un segundo episodio, una parte 2, porque quedaron muchos temas sobre la mesa que sí me gustaría compartir con nuestro auditorio, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de ataques que han sufrido los bancos, ¿no? De BBVA, de redes sociales, Sí. también las vulneraciones. Hay otras experiencias también en cuanto a data centers, business intelligence también se queda, créditos también financieros. Creo que hay un tema bastante amplio que podemos abordar en una siguiente parte, entonces me gustaría aquí que hagamos un segundo episodio, si me lo permiten, Claro. ya un poquito en otras condiciones. Y pues nada, no sé si quieran compartir algo más con nuestro auditorio antes de seguir cerrando, algo que quieran compartir o algún dato más, algo... No, yo creo que de mi lado, que soy alguien que procura ya no hablar tan técnicamente de las herramientas, es que yo creo que como empresas pequeñas, medianas, grandes, corporativos, alineen bien procesos, auditorías al interior, o sea, del interior, ¿no? Y que también lo que tú acabas de mencionar es bien cierto, hay que humanizar un poco más los procesos dentro del negocio. Entonces hay que trabajar mucho sobre el ser humano, sobre el trabajador, ¿no? Que es la principal fuente de causas de problemas en la parte de ciberseguridad. Entonces yo creo que hay que enfocarnos más hacia ese sentido, ¿no? La tecnología está a la disposición de nosotros, es una herramienta para solucionar algunos cuantos detalles, pero la realidad es que tenemos que trabajar más como seres humanos que hablando de las herramientas técnicas. Así es. Muy bien. Max, ¿tú algo más que quieras compartir? Sí, por supuesto, Marco. Pues, bueno, primero que nada, nuevamente muchas gracias por la invitación, por haber estado aquí en esta experiencia. Y bueno, sí mencionar que el tema de la ciberseguridad es un tema de todos los días, no terminas, porque obviamente hay una evolución que ya mencionamos. Y bueno, pues hay que estar ahí al lado de los especialistas, ¿no? Y seleccionando las mejores tecnologías. Sí considerar los temas de los presupuestos, porque, pues, insisto, cuando no hay presupuestos, cualquier número es caro, ¿no? Entonces, y obviamente para tener un presupuesto, pues hay que hacer estudios de mercado y etcétera, ¿no? Que eso seguramente las organizaciones ya lo hacen, pero algunas, pues, no lo tienen todavía como una práctica dentro de la organización. Claro, excelente. Alan. Pues agradecerte el espacio, Marco, y yo finalizaría con pues hacer equipo entre TI y la gente operativa, porque es como este tipo de amenazas se van a tratar de erradicar más. Tus mejores aliados, ¿no? Sí. Hacer una sinergia de alianza, porque al final el especialista, llámese un consultor, llámese a quien sea, no puede si no tiene esa alianza en conjunto, ¿no? Con todos ellos. Sí, así es. Excelente. Pues muchísimas gracias nuevamente por tenerlos acá, su espacio, sus agendas. Un gustazo, en verdad. Quedamos pendientes para hacer una parte 2, Sí, claro. un take 2, con temas un poquito ya más mundanos, por así decirlo, más aterrizados a nuestro día a día, que hablábamos de estas cadenas de bendición, de WhatsApp, sí. temas de TikTok que hablábamos por ahí también, Ajá. que hoy en día se dan. Y todo esto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Fue un gustazo, un agasajo tenerlos y nos vemos en otro episodio. Y pues nada, a ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias como siempre, cada episodio acompañarnos. Esperamos haber podido aportar algo de esta charla que te identifique, y si nos los permiten vamos a dejar sus datos de contacto, que no sean correos que expongamos, Fer, para que no caigamos en temas de seguridad, pero vamos a dejar, si nos permiten, sus contactos, o bien que se puedan acercar a través de nosotros. Lo vamos a dejar aquí en el descriptivo del episodio. Si nos los permiten, te quieren contactar, pues bueno, que sepan dónde pueden contactar a Fer, a Max también,
como especialista. A Alan, pues bueno, a través de Tergum también, si tienen alguna duda, también los podemos orientar. Muchísimas gracias a todos nuestros audioescuchas por haber estado con nosotros en este episodio. Te agradezco y como siempre, te pido, si te gustó, fue relevante para ti, recomiéndanos, síguenos y danos 5 estrellas. No te olvides que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y nos puedes compartir con tus compañeros, amigos o colegas. Así que ya lo sabes, si algo de esto te identificaste, quieres o tienes dudas, puedes acercarte con nosotros y vamos a compartir aquí en el descriptivo de nuestro episodio todos nuestros datos de contacto y de nuestros invitados. Te agradezco y nos vemos hasta la próxima.